mucho África ha sido como que me han venido niños con cosas en la cabeza, en plan bols y cosas así. Falta de medicaments, leones. Al continent, guerra. Yo era una persona negra de piel. pobresa, En otra raza de piel, Donde la piel es más oscura por el sol, Porque que toca pega mucho más el sol. fuerte. no sé, tío. M'ha pillat. A mi em recorda com a l'accent aquest que tenen. Latino, ¿qué? Amèrica. Em venen imatges com de fruita, però és que no sé per què. Donde viven los argentinos y bueno, Perú, porque yo soy de ahí, es también, Latinoamérica. o también los uruguayos y En la piel de Latinoamérica, que es como más, no sé, más anaranjada y más morena. Con països, no sé, Espanya, França, no sé. Que no hi ha guerras y bienestar de las personas y todo eso. He pensado, yo, no sé, ha sido como Nosotros. nosotros mismos. Aparte de otras culturas como Francia o Italia. Respuesta voluntaria, 2, 3. Vengan para acá, para el frente. Irma ya es tormenta tropical, pero ha dejado al menos 40 muertos a su paso. 3 de ellos en Florida, desde donde llegan estas imágenes de los Cayos. Aquí se puede ver la magnitud de su poder devastador. Irma, imparable, puso el ojo en Florida con vientos de hasta 215 kilómetros por hora, dejando a 6,2 millones de hogares y negocios sin electricidad. Que le cuentes a Sofía la noticia que vimos. La tormenta Irma que azota sobre Florida, revienta camiones, quita los árboles de raíz, hubo 40 muertos. Bueno, és una tempesta que va arrencar moltes cases i coses. Hi havia barcos com d'estos dels cotxes, dels aparcaments. Había una tormenta en Florida y que estaba inundado y la gente tenía que nadar. ¿Hubo cambios? Sí. ¿Qué cambió? La gente se explica lo más importante y no explica los detalles. Y eso pasa algunas veces con los rumores. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Muchos estereotipos, pero... Ajá. O sea, que dicen que solo por ser negro es como más malo. En las escuelas y todo eso, por ser diferente a los demás, pues comienzan a decir cosas y claro, pues esas cosas que a ti te meten en la cabeza, pues después tú cuando te dicen escoge en una cosa, pues siempre escogerán el contrario. Ajá. Y como son pequeños, pues no saben, digamos, respetar a sí mismos. ¿Y creen que en Barcelona pasa lo mismo? Sí. Los rumores generan estereotipos. Los estereotipos que son una persona le atribuye características, o sea, yo pienso que alguien tiene determinadas características por pertenecer a un colectivo determinado. Un sombrero gigante y con bigote. Ajá, que los mexicanos van con sombrero que tienen. Sí, perfecto. Y que todos los chinos o las chinas, me da igual, comen con palillos y yo creo que no porque, por ejemplo, yo pues como en España. Como contenedor. Sí. Sí. Es verdad que es una cuestión individual, cada una puede generar discriminaciones, pero también hay una cuestión estructural, que la sociedad, esta forma, funciona de determinada manera, que privilegia a unos y a otros no. Avui el que parlarem serà d'aquest continent, de l'Àfrica. Llavors, el que us demano és que quan jo us dic Àfrica, en què esteu pensant? Quins conceptes, quines paraules relacioneu ara amb Àfrica? Gana, falta de menjar i animals. Nens, costum, pobresa, animals... A l'Àfrica es parlen 2.000 llengües. Bum! A Europa, només 200. Més de la meitat de les diputades al Parlament de Ruanda són dones. Aquí 0. I aquí 4. 4. Si diem que Àfrica és pobra, com pot ser que cada any traiem gairebé 42.000 milions de dòlars de benefici? Com pot ser que traiem aquesta quantitat de diners? ¿Qué es el coltán?
almacena mucha carga que es capaz de desprender poco a poco. Estas características hacen sin duda que se convierta en un supermineral, formando parte de nuestra vida cotidiana, en smartphones, ordenadores, tablets, càmeres de fotos... Si tinguéssim que pagar el preu just del coltant, els mòbils que teniu, les tabletes, les consoles, costarien més del doble. Que els productes africans entren fàcil, però en canvi els africans què els hi passa? Moren pel camí. Moren pel camí. Avui us presentem un programa amb un tema molt interessant, la immigració. Jo sóc el Joan, vinc d'Anglaterra, he vingut aquí a aprendre castellà. Vale, jo sóc la Martina, sóc de Catalunya i m'he anat a Alemanya porque a Cataluña no trobar treball. Yo me llamo Diol y tengo 19 años y soy de Senegal. Hola, em dic Carolina, soc dominicana, treballo de metgessa y tengo 30 anys. Xinxuan, soy de China, tengo 50 años y tengo 2 hijos, bueno, una hija y un hijo, y tengo un restaurante aquí en Gracia. ¿Algú de vosaltres ha rebut discriminació en algun moment des que ha arribat aquí? Sufrí una discriminación en la discoteca, que un segurata me discriminó diciéndome que no podía entrar porque era negro. Vam tenir un problema i ens va dir que els negres, els sud-americans, només venien aquí a parir fills o a robar per portar tots els ajuts. Què trobeu més a faltar? Yo, la familia y el menjar. ¿Y por qué si le gusta tanto su comida no se va a su país? Por culpa de gente como tú, ella se tuvo que ir a Alemania. No me interesa si vienen aquí a conseguir trabajo o algo así. Ellos solo vienen, se quedan sin pagar, sin papeles ni nada y molesta, eso molesta. Bueno, al menos a mí me molesta, ya que se quedan en su país. Porque yo creo que la gente que viene de fuera, un poco por racismo, les cuesta más encontrar trabajo. Este país ha puesto un reglamento que hace como un bucle para que los inmigrantes no puedan trabajar acá. Si no consigue los papeles es como un bucle, que se vaya a otro país a conseguir trabajo, que no venga a España. No tiene lógica, en verdad. ¿Los dos? ¿Ustedes dos eran infiltrados? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Odio a las personas racistas y cuando la Marvara me cogió para decir que fuera racista me quedé en plan, tío, no. Pero es que va contra mis principios y no podía. Pues yo me he sentido muy mal, o sea, había momentos que no me atrevía ni a contestar. Doncs ens han aclarit una mica coses que no sabíem. Divertit. Hem après coses que potser no sabíem. Sí. Aprendre sobre altres cultures o els emigrants quan venen, què els hi passa. M'ha semblat molt interessant, aleshores també per culturitzar-me una mica més enllà del que jo sabia. Per una part, a mi em va agradar molt l'activitat que vam fer sobre les fotografies. El meu taller preferit va ser el d'Àfrica. Todas me han gustado y he estado muy atenta en todas y pues he aprendido todas por igual. Así. O sigui, m'ha agradat molt el taller que vam fer, l'últim, o sigui que vam parlar del racisme sobretot, perquè trobo que és com un tema molt interessant i que hi ha llocs en plan que no es tracta, llavors és molt interessant parlar-ho perquè tothom hauria de saber. Jo crec que una novetat, perquè els instituts no fan moltes coses audiovisuals ni tampoc fan alguns tallers, molt pocs, i això és una novetat.